Continuamos, amigos y amigas, a esta hora. Ya entramos a la última parte de este conversatorio con Gabriel Andrade. Nuestro invitado del día de hoy es el diablo. El diablo como personaje histórico, el personaje que nos ha atemorizado y que además le achacamos todos los males de la humanidad hoy en día. Es decir, como que libramos a Dios del mal y se lo achacamos a un personaje que es No, es que el sin diablo. duda por eso fue que surgió en el cristianismo. Porque en el Antiguo Testamento se atribuía a Dios tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero entonces eso llevaba a la contradicción sobre la cual hablamos en el primer segmento, que es que como un Dios bueno va a permitir, va a hacer todas esas cosas malas. Entonces se lo empezaron a atribuir, como hacían los persas, a esa entidad absolutamente mala. Ya vimos la corporeidad del diablo, desde el cristianismo toma una forma de cuerpo, con cachos, con rabo, con un tridente. Mal olor. Mal olor, olor a azufre. ¿no? Exacto. Y esto se relaciona con algunos dioses griegos, pero también se comienza a relacionar con un lugar y un espacio. Dios habita en el cielo y el diablo habita en el infierno. En el infierno, exactamente. Y muy interesante que mencionas eso, Alex, porque eso tampoco está bien delimitado en la Biblia. De hecho, como te decía, en el libro de Job, el lugar de morada del diablo no es el infierno, es el mismo cielo. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por ejemplo, cuando se habla del diablo, ciertamente Jesús habla del diablo y también habla del infierno. Jesús le llamaba la Gehenna, ¿no? Hacía referencia a un basurero que había en Jerusalén y él asimilaba el infierno a ese basurero. Pero rara vez, no tengo la Biblia ahorita aquí en la mano como para precisar esto, pero los años que llevo estudiando este tema me han hecho concluir que rara vez, si es que alguna vez, asimila Jesús o el Nuevo Testamento la figura del diablo con el infierno. Es decir, se habla del infierno y se habla del diablo, pero por separado. Es realmente el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde ya más o menos se figura esta idea de que el lugar de morada del diablo es un lugar parecido a lo que nosotros concebimos como el infierno, que es un lago de ardiente, donde hay mucho sufrimiento. Y ahí eso donde va a purgar los pecados. Bueno, no a purgar. Ya ahí es la condenado. condena es definitiva, sí. Esto de purgar más bien hace a la idea es del purgatorio, que solo la defienden los católicos, y no es la morada del diablo, sino que es un lugar intermedio de sufrimiento entre el momento de la muerte y el último juicio. Es decir, cuando tú te mueras y yo me muera, si tenemos algunos pecados, yo sí tengo algunos, no sé tú, esperaremos, nuestra alma estará ahí esperando al día del juicio, de la resurrección, y en el entretiempo estaremos sufriendo para expurgar nuestros pecados. Pero tú mencionabas una cosa bien interesante, Alex, el segmento anterior, que es que también ha habido una asociación de la brujería con el diablo, ¿no? La Edad Media fue la época donde mayor proliferó la idea de que había mujeres que hacían pactos con el diablo, se unían sexualmente con él. Y de hecho siempre se tenía la idea de que el anticristo que se menciona en el libro de Apocalipsis, que supuestamente le va a hacer una gran batalla a Jesús, a Cristo al final de los tiempos, dice el folclore, va a ser hijo de una mortal con el diablo. Entonces proliferó mucho este tema de mujeres que se entregaban sexualmente al diablo y que el diablo hacía todo tipo de proezas sexuales, etcétera, ¿no? Y actos de bestialidad, etcétera. Entonces esta idea de la persecución de las brujas y con su asociación con el diablo ha sido muy prominente en el folclore cristiano. En el mundo católico en general, ustedes amigos que habrán visitado, por ejemplo, iglesias antiguas, tanto en América Latina como en el mundo, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ir tal vez a España o algún país europeo católico profundo, incluso algunas iglesias importantes de Italia, siempre vamos a encontrar al lado derecho, cerca del bautisterio, ¿no? Un cuadro, es que siempre están ahí, por lo general a la mano derecha, un cuadro justamente donde se ilustra todo el tema del infierno o del purgatorio, dependiendo cuál sea. Y es una escena muy terrible, que es una escena en llamas y muchas veces de gente cayendo y de gente tratando de salir y otras manos como alándola hacia abajo y que se quema. Y el otro elemento con el que está relacionado el diablo es con el calor. Es decir, que en el infierno la gente se va a quemar. E incluso, coloquialmente decimos, a la quinta paila del infierno. Es decir, como si en el infierno se calienta aceite y
pues allí se quema la gente, aunque sí eran torturas que se utilizaron mucho en la Edad Media, ¿no? Tú te fuiste muy lejos, yo no me iría hasta España, yo me iría a 2 cuadras de aquí de Luz Radio, la iglesia Ajá. de la Consolación. Tiene un cuadro, En la avenida ¿verdad? Bellavista tiene un cuadro que yo de niño tengo muy vivo ese recuerdo de precisamente como la descripción que tú estás haciendo. Y sí, ciertamente se ha concebido el lugar de morada del diablo, el infierno, como un lugar muy caliente, y por eso es que al diablo se le atribuye el color rojo más que el azul o el verde, porque el rojo es el que produce el fuego. Esta idea de que el infierno es un lugar caliente, bueno, tiene varias fuentes, ¿no? En primer lugar, se supone que es el submundo, y entonces se tenía cierta noción, a pesar de que no se conocían sobre la lava, ni sobre los volcanes, ni sobre el núcleo de la Tierra, pero los antiguos sí tenían la concepción de que entre más uno profundizaba en las capas subterrestres, más calor hacía. Pero además de eso, la idea de que el infierno es un lugar de mucho fuego viene realmente del Nuevo Testamento. Como te decía, cuando Jesús hace referencia al Nuevo Testamento, él lo asimila a la Gehenna. Y la Gehenna era un basurero en las afueras de Jerusalén que era ardiente. Se prendía la basura. Se prendía, claro, para salir de los desechos, porque no tenían así un imán. Quemaban animales, restos de alimentos. Bueno, pero además había fetos, era una cosa realmente espantosa. Entonces, claro, al pronunciar la palabra Gehenna, la gente pensaba en ese basurero terrible, y Jesús decía, bueno, los que no se salven van a ir a la Gehenna, y van a ir a un lugar como la Gehenna. Entonces se pensó que el infierno, ese lugar de sufrimiento en el juicio final, es un lugar como la Gehenna, un lugar de mucho fuego. Hubo un poeta en la Edad Media que se encargó aún más de perpetuar esta imagen del infierno como un lugar de mucho fuego, que es Dante. Dante tiene unas descripciones bastante terroríficas también, muy parecidas a estas descripciones pictóricas que tú nos estás diciendo. Dante era un poeta italiano de la Edad Media, y sus descripciones sobre de qué manera está estructurado el infierno son bastante impactantes, y se describen torturas y todo esto, porque además lo hacen con una genialidad estética maravillosa realmente. Dante lo escribió en versos en italiano, y realmente suena muy bello cuando se recita. Entonces son descripciones donde efectivamente presentan un infierno, un lugar de mucho calor y de mucha tortura. Ya para terminar, el lugar que ocupa el diablo en el mundo de hoy en día, en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno, ¿qué lugar tiene el diablo? Yo diría que hay dos corrientes, ¿no? La mayoritaria es que el diablo es un payaso. O sea, y es realmente lo que ha venido a convertirse. Tú vas a una fiesta de Halloween que se aproxima ahorita y la gente se disfraza de diablo, y es algo jocoso, ¿no? Y es realmente eso, o sea, quedó como un personaje caricaturesco que realmente no provoca miedo. Y el diablo, la verdad es que, pues, yo diría la vasta mayoría de la civilización occidental secularizada, postcristiana, postmoderna, que vive en una sociedad industrial, no le presta atención al diablo. Fue su remanente como un personaje cómico. Hay un pequeño sector que sí todavía tiene cierta preocupación con el diablo y con supuestos grupos que le han rendido alianza y culto, que son los supuestos grupos satánicos. En Maracaibo, no sé si en tu época quizás, probablemente, más o menos cuando tú tenías miedo ahorita. Hace ya un tiempo, ¿no? En Maracaibo no sé hubo una obsesión por parte de algunos representantes de la iglesia de que aquí en Maracaibo había bandas de rock que llevaban a cabo ritos satánicos y... Eso fue tremendo, una persecución tremenda, ¿no? Sí, pero yo creo que este tipo de persecuciones son muy peligrosas porque realmente reflejan más las manías persecutorias de esta gente que cree que realmente hay ritos satánicos que la realidad. Es decir, yo no te niego que a lo mejor alguien haya invocado a Satanás alguna vez en Maracaibo. O que realice alguna práctica extraña. Sí, pero estamos en un estado laico que permite la libertad de culto. Siempre y cuando eso no conduzca a un crimen, no se puede hacer realmente nada al respecto. Pero en todo caso, aun si eso fuera así, yo diría que la gente que persigue a las supuestas sectas satánicas exageran realmente la magnitud de las cosas que hacen. O sea, yo creo que se trata más bien de una manía persecutoria, que era muy propio de la Edad Media. Es decir, en la Edad Media los sacerdotes, los inquisidores, etcétera, veían brujas por todas partes, y hubo una época terrible de la historia de Europa, que era la época de la persecución y cacería de brujas. Algo de eso queda en nuestra sociedad, y la verdad es que yo veo con mucha preocupación cómo este tipo de cosas ocurre. No sé si me da tiempo de hacerte un último comentario. Hace unos años hubo un crimen terrible en Maracaibo, de un muchacho que mató a su madre y a una señora,
y se le atribuyó a un crimen satánico en un principio. No sé si tú recuerdas ese caso. Claro. Al final se descubrió que realmente no tenía nada que ver, que el muchacho era sencillamente un enfermo mental y que bueno, que cometió el crimen sin duda, pero no es atribuible al culto a Satanás. Pero sí es lamentable que había ciertos sectores de la iglesia que se empeñaron en decir que esto había sido un crimen satánico, cuando realmente es un crimen propiciado por un enfermo mental. Es decir, la creencia o el culto al diablo, yo la verdad es que dudo que eso genere la cantidad de crímenes que se le atribuyen. Entonces yo creo que el diablo es una figura que se ha venido apagando y yo creo que es sano que la gente no tome al diablo tan seriamente. Porque en la medida en que alguien toma al diablo seriamente, pues es muy fácil atribuirle a otra persona, tú eres el diablo, y así se puede cultivar mucha más intolerancia. Eso es muy peligroso. Seguro que sí, en este último punto estoy de acuerdo contigo, en la medida que esta figura pues pierda importancia y se quede como un personaje burlesco y se quede como en este libro que yo tengo, que para cerrar le cito Las 1000 caras del diablo. Es una recopilación de cuentos, leyendas y muy bueno, yo lo estuve viendo ahorita. Y bueno, quisimos compartir también de allí 2 cuentitos para todos ustedes. Quisiera aprovechar también este momento para enviarle un saludo y felicitaciones a nuestro compañero Celso Atencio. Hoy también cumple 1 año el programa 60 Minutos de Amor y Despecho. Hoy nos trae un especial con mucha alegría y con mucha energía. Así que Celso, felicitaciones, ánimo y que ese programa de las 9 de la noche siga pues acompañándonos por mucho tiempo más. Y cerramos con Charly García. A propósito de esto que venías diciendo, Gabriel, un tema que se titula Encuentro con el Diablo.